Bueno, muy bienvenido a este especial de Pascuas. Queremos celebrar a través de la iglesia online. Queremos celebrar las Pascuas a nuestra manera, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo algunos pasajes claves en este tiempo y dejando que el Espíritu Santo, en quien hemos creído, confiado, nos ministre en estas Pascuas, ¿sí? Así es, saludamos a toda la gente que está conectándose a través del Facebook de Juan Marín y Irina Curvelo o a través de Jesucristo Plenitud de Vida o de Plenitud de Vida Paraguay. Les mandamos un cariño muy grande. Cada vez que pasa el tiempo, más extrañamos a nuestra gente poder verla. Cada vez más. Así es. Queremos comenzar, Nerina, con adoración que tenemos preparado y como siempre buscamos la presencia de Dios porque yo creo que esto es profundizar en el río del Espíritu Santo. Así es. Es buscar más, buscar revelación, buscar que Él nos ministre, porque hay poder de Dios a nuestro favor y aún en este tiempo de cuarentena, en este tiempo especial, tan especial para el mundo entero, donde creemos que el mundo va a cambiar de ahora en adelante en muchos aspectos y deseamos que cambie para bien, pero creemos que es imprescindible el actuar de la iglesia en este tiempo. Creo que estas Pascuas son significativamente diferentes para este tiempo. Sí, yo no sé si les pasa a ustedes, pero es un tiempo en donde uno está muy sensible, tiene ese anhelo en el corazón de buscar a Dios. Yo percibo como que nuestro espíritu quiere todo el tiempo conectarse con el Espíritu de Dios, adorarle, buscarle a Él, y tenemos que aprovechar esa sensibilidad de saber de que Jesús nació, murió y resucitó y está vivo, ¿no? En uno de los devocionales que compartíamos esta semana decíamos eso, que Jesús se preocupó de evidenciar que Él estaba vivo y que se preocupa hoy en día de evidenciar en nuestras vidas, en nuestros hogares, de que Él está vivo. Así es, vamos a adorar con Miguel y Gisela y luego volvemos aquí para seguir en la presencia de Dios. En esta época tan especial en la cual celebramos que Él se entregó para pagar el precio de nuestros pecados, pero Él resucitó y vive para siempre. Así que adorémosle juntos. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado.
aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, papá, por esa entrega que hiciste en la cruz, Señor, por nuestro pecado, por nuestra vida, Señor. Te damos todo el honor y la gloria y la honra a ti, Señor. Sabemos que, Señor, ya no estás muerto. Tú has resucitado, Señor. Estás vivo y estás a la diestra del Padre, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, después de este tiempo de adoración, de buscarle a Él, yo no sé, se percibe tan maravilloso adorarle y buscar su presencia en este tiempo tan especial. Vamos a aprovechar a hacer una charla y queremos animarte ahí con tu familia, que puedas estar escuchando y puedas escribirnos ahí, los que están en vivo. Yo voy a hacerle algunas preguntas, vamos a ir charlando, algunas preguntas que quizás nos hacemos todos y que queremos saber en este tiempo. Y por ejemplo, vamos a comenzar preguntando, Juan Manuel, ¿dónde se originó la Pascua? Que esa es una pregunta fundamental. Bueno, queridos hermanos, iglesia, amigos que están conectados, queremos compartir estas enseñanzas. ¿Dónde se originó la Pascua, Nerina? No sé si querés acompañarme para leer este texto. Tengo aquí preparado para ti. Y te voy a poner en contexto. Esto sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hay muchas figuras del Cristo. La primera la vamos a encontrar, creo yo que la primera o de las primeras la vamos a encontrar en el episodio en donde Abraham está a punto de sacrificar a su hijo. ¿Y quién aparece ahí? Aparece un cordero. Dios le dice, detente, Abraham, no sacrifiques a tu hijo Isaac, porque hay un cordero que va a ocupar su lugar. Creo yo que es Dios probando, bueno, sin duda, no creo yo, lo dice la Biblia, probando el corazón de Abraham, diciéndole, no sacrifiques ese cordero, no sacrifiques a tu hijo porque hay un cordero preparado, ¿sí? Y es como un mensaje para el mundo entero, diciéndole al mundo, bueno, es imposible, lo que tenemos que sacrificar es muy grande por causa de nuestros pecados, pero yo tengo algo preparado, tengo un cordero preparado. Ahí viene el mensaje de fondo en toda la Biblia. Desde nuestro punto histórico es fácil leerlo, pero la gente que vivió en ese tiempo, Nerina, era muy difícil entenderlo. No, claro, porque conforme a lo que vos nos estás diciendo, esto es un anticipo que Dios Exacto. hace, una revelación muy al principio de lo que iba a suceder miles de años después. No había forma ni de que Isaac ni nadie en su tiempo pudiera entender este significado. No había forma alguna. Luego viene el tiempo de la esclavitud. Abraham recibió esto por profecía, que sus hijos, sus herederos, su herencia iba a estar iban a ser esclavos durante 400 años y en ese tiempo de esclavitud hay otra señal magnífica. Acá se inicia la Pascua, ¿sí? En la salida, en el rompimiento de esa esclavitud, se inicia la Pascua porque Dios levanta a Moisés y Moisés enfrenta al faraón. Con 10 plagas lo enfrenta de parte de Dios. Estas 10 plagas se manifiestan, pero la última plaga, otra vez, tenía que ver con los primogénitos. La muerte de todos los primogénitos. Exactamente. Los egipcios no tenían la fe puesta en Dios, su corazón se había endurecido, entonces Dios lo permite. El corazón se endureció de Faraón y dijo, no voy a dejar salir a estos egipcios, a estos israelitas, así que se van a quedar esclavos aquí. Y Dios desata
esta plaga, la 10ª plaga. En ese contexto aparece el Pesaj o la Pascua por primera vez, en el contexto de la liberación, en el contexto de la redención, en donde Dios le dice a cada familia, esta es la última plaga, la muerte de los primogénitos, Dios les dice a cada familia, le dice, tendrán que sacrificar un cordero, tendrán que prepararse, tendrán que pintar los dinteles y los postes de sus puertas con la sangre del cordero. Así que si vos querés leernos ese texto. Eso estamos en Éxodo capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Bueno, te trae alguna similitud con quizás nuestra Pascua, con nuestra celebración de la Santa Cena, porque bueno, eran familias que se reunían, el cordero tenía que ser comido completamente con hierbas amargas, y todo esto tenía que ver con lo que Jesús iba a pasar. O sea, vos me estás diciendo entonces que nunca antes se habían reunido a comer la Pascua. Nunca Jamás. antes, esta es la primera Esa vez. era la primera vez, en el momento Sí, que estaban señor. ellos esclavos en Egipto, es la primera vez que celebran la Pascua. Es la primera vez y no solo eso, la celebran sin entender la profundidad, porque este era un plan, como Dios hace las cosas, ¿verdad? Inicia en un tiempo y miles de años después culminan ciertos planes de Dios o se completan. Son planes a muy largo plazo que solo Dios puede hacerlos. Y Él inicia este proceso de la Pascua, lo anticipa. La Pascua habla de Jesús. El Es Cordero otra de vez, Jesús. claro, Sí. un anticipo en lo cual, por supuesto, nuevamente, lo mismo que decíamos antes de Abraham con Isaac, no podían interpretarlo en ese tiempo, pero nuevamente veíamos un anticipo de la venida de Cristo. Sí, señor, y esta es la mejor parte porque el Cordero, cada familia lo tenía que cuidar el 14 de Nisan, que para nosotros, Nerina, fue este miércoles pasado, ¿sí? Exacto. Y digamos el miércoles 9 de abril del 2020. Coincide en el coincide. calendario con el 14 de Nisan judío. Exacto, sí. Y curiosamente, miércoles 8 de abril, ¿sí? Porque Sí, tengo 8, buena memoria de que el martes fue tu cumpleaños. Exacto. Y el miércoles 8 de abril fue el 14 de Nisan. Las celebraciones judías comienzan ahí o ya vienen celebrando la Pascua y están enfocados en este hecho en Egipto. Pero resulta que hay que contemplar lo que sigue después. Lo interesante ahí es que cuando pintaban los dinteles con la sangre del cordero, el ángel destructor no tocaba esa casa Exacto. del pueblo hebreo. Entonces, ya simbolizando también que realmente el tener fe y el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador es lo que nos cubre de la destrucción, ¿no? Y que la sangre de Cristo tiene ese poder de bendecirnos, de cubrirnos y hoy la sangre de Cristo está representada con el vino de la Santa Cena, ¿no? Tiene este poder de cubrirnos del mal, ¿sí? De cualquier tipo de mal, inclusive del mal que es el peor mal, es el mal que Dios manda, ¿sí? Porque en este caso era un ángel destructor enviado por Dios. Exacto. Hay que diferenciar porque hay ataques que pueden ser del enemigo, hay ataques que pueden ser humanos, pueden ser enfermedades naturales, pero en este caso el peor ataque, el que no se puede enfrentar, es el que Dios mismo envía. ¿Quién puede enfrentar a Dios? Exacto. Pero la sangre del Cordero les cubría hasta del más grande de los ataques posibles, por así decirlo, que es el ángel destructor del Señor. Y es impresionante ver cómo en todas las familias hebreas, ¿no? La protección de Dios fue tan evidente. Ahora, ¿quiénes la celebraron a la Pascua? Bueno, en principio fue el pueblo de Israel, los judíos, ¿sí? por así decirlo, el pueblo de Israel, hasta que llega el tiempo de Jesús, ¿verdad? Porque como escuché por ahí en estos días, leí un texto de mi hijo Emanuel que estaba escribiendo y él hizo una alegoría muy buena que, digamos, Jesús fue el remedio del mundo, ¿sí? Pero ese remedio, la jeringa que Dios usó para inyectar ese remedio en el mundo fue el pueblo de Israel. Jesús fue Así judío es. y él fue introducido al mundo a través del pueblo de Israel. La celebraron los judíos por primera vez y ya venía en el pueblo judío esta celebración porque era el escenario adecuado
para que el Cristo, que el verdadero Cordero, el Cordero de la Pascua, sea inmolado en ese contexto. O sea que a partir de Jesús, ese festejo que era exclusivamente algo que celebraba el pueblo de Israel, se abre a que todo aquel que crea en Cristo lo pueda celebrar. A partir de ese momento, digamos que Cristo fue entregado en la cruz para el mundo entero, ¿sí? Pero inicia esto en Israel, comienza la Pascua en Israel y hoy el mundo entero la celebra. Por eso está ese texto bíblico que dice, ¿no?, que fuimos injertados unos y otros de distintos pueblos, lenguas, razas y nación En el olivo. en el olivo principal que es Israel. Bueno, ¿y qué significa la Pascua? Si le tendríamos que decir a la gente, ¿qué significa celebrar la Pascua? Porque hoy, socialmente, culturalmente, la celebración de Pascua está muy relacionada con muchas costumbres que tenemos, que venimos de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica, y también más las culturales, ¿no? Claro que sí, la gente cuando dice Pascua se le viene a la mente El huevo de Pascua. desde huevitos, rosca, empanadas de vigilia, empanadas de Y pescado, te etcétera. cuento que este año han hecho los conejitos de chocolate con barbijo. Con chocolate, barbijo, el sí. chocolate blanco de barbijo, ¿no? Fue muy original en Muy este tiempo. original, es cierto, pero todo esto es lo que nos viene a la mente. Pero ¿qué es lo que nos debe venir a la mente a nosotros, que somos cristianos, hijos de Dios? La Pascua es esto, Nerina, es liberación, es redención, es Bien. poder de Dios en favor de la humanidad para traer un rompimiento a la esclavitud del pecado, para traer un rompimiento a una vida sin Cristo. Esto es lo que significa la Pascua, es el nuevo comienzo para la humanidad, porque en la Pascua Cristo pagó los pecados de la humanidad. ¿Qué relación tiene la Pascua con Jesús? Bueno, cuando Jesús fue entregado en la cruz, la última semana que estuvo Jesús en este mundo, ¿sí? Con carne, digamos, de carne y hueso, antes de morir y resucitar, Él empezó a entender que Él era el Cordero Pascual, ¿no? Empezó a tener revelación acerca de esto y sabía ya hacía varios días que sabía lo que tenía que hacer. La relación es esta: el Cordero Pascual es Jesús. Apocalipsis 5:12 es un texto muy interesante, yo lo voy a buscar, porque esta es la relación, ¿sí? Y para todos aquellos que les gusta leer la Biblia, les gusta encontrar estos textos de la Biblia, Apocalipsis 5:12, esto dice la palabra del Señor, dice: cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir poder, riquezas y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Está hablando de Jesús y está diciendo digno es el Cordero, ¿sí? Es decir, que la relación que encontramos o el vínculo estrecho es que todo fue preparado para Jesús, para que Él fuera ese Cordero que se iba a inmolar. La Biblia lo llama así, de alguna manera. Él era el que iba a morir en la cruz. Y por más que fuera un viernes muy negro ese día, ¿verdad? Por más que quizás todos estaban desesperados, las personas estaban decepcionadas de que Jesús muriera en la cruz, y la gente no podía entender esto. La gente en ese contexto pensaba, Jesús nos falló, este era el Mesías. La gente pensaba a corto plazo, decía, Dios nos va a liberar ahora de nuestro problema, pero Dios tiene planes mucho más grandes, y menos mal que son así, ¿no? Dios tiene planes de salvación eterna, Dios tenía planes para toda la humanidad. ¿Y qué es más importante, la Pascua o la resurrección de Jesús? Bueno, en realidad, si tomamos esto como la Pascua judía, la Pascua fue una preparación para la resurrección, para la muerte y la resurrección. A partir de la resurrección, digamos, o vamos a ponerlo de esta manera, Jesús fue el cumplimiento de todo eso. Bien. En el antiguo pacto había que derramar sangre por los pecados de la humanidad. Entonces, las personas iban una vez al año al lugar santo, al templo, llevaban sacrificios según su poder adquisitivo, traían un cordero, traían una paloma, algo sacrificaban. Así es. El sumo sacerdote ponía su mano derecha sobre la cabeza del cordero, como diciendo, me identifico, mis pecados pasan a este cordero, y lo sacrificaba, ¿no? A partir de que Cristo muere en la cruz ese Viernes Santo, no hubo necesidad de volver a sacrificar nada
más, absolutamente nada más, porque Cristo pagó absolutamente todo. Ese fue el último sacrificio y lo último que se pagó está ahí. En la cruz. ¿Y de qué nos sirve hoy? Si pudiéramos decir, ¿de qué nos sirve hoy la muerte y la resurrección de Jesús? Incluso quería preguntarte algo más antes de esto. Jesús celebró la Pascua. Jesús celebró la Pascua, sí, Señor. Porque antes de que la última noche, y hoy estaba leyendo justo eso, ¿dónde celebró la Pascua? Y hablábamos de dónde celebró la Pascua. Dice que en la casa de cierto hombre, dice la Biblia, porque no dice el nombre de la persona, pero Jesús envía a sus discípulos a que busquen ese lugar y que en ese lugar prepararan la Pascua, y ahí se reúne Jesús con sus discípulos y se da esto, lo que le llamamos la última cena. Así es. Bueno, Jesús prepara a sus discípulos y en esa última cena es tan importante, porque algunos sugieren que ya Jesús había celebrado 3 veces la Pascua, es decir, 2 veces anteriormente y esta es la tercera vez por sus 3 años de ministerio. Hay quizás teorías para pensar que Jesús solo tuvo 2 años de ministerio. Algunos sostienen que fue un solo año, pero creo que la mayoría coinciden en 3 años de ministerio. Entonces, no era la primera vez que celebraba la Pascua con sus discípulos, pero sí es evidente que era la primera vez que lo hacía en Jerusalén. Y sí es evidente que está claro que él sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Sabía que alguien lo tenía que traicionar, sabía que Pedro iba a negarlo en la cruz, iba a negarlo cuando él iba camino a la cruz. Sabía que tenía que morir y sufrir en manos del Imperio Romano, pero también sabía que iba a resucitar. Y esto es lo que más nos importa. Así que podemos leer este texto en Lucas capítulo 24, versículo 1 al 8. ¿Sí? Esta es la resurrección del domingo por la mañana. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Y esto me encanta, Nerina, porque dice que ahí se acordaron ellas de las palabras de Jesús, pero vos fíjate lo que dicen algunos de los evangelios, que los discípulos quedaron dispersos, perdidos. Sí. El día sábado, como vos bien me decías recién fuera de cámara, el día sábado estaban todos perdidos. Dijeron, frustrados. ¿Qué pasó? Murió Jesús y lo tuvimos que llevar al sepulcro y se terminó la historia. Sí. Y en realidad nada se terminaba. Ellos habían olvidado o hicieron caso omiso, no prestaron atención a una de las cosas más importantes que Jesús había dicho. Él lo sabía, intentó decirle a los demás, pero nadie se fijaba en esto. Era parte de las promesas. Esto nos habla a nosotros de cómo saber tomar las promesas de Dios, cómo aferrarse a las promesas. Realmente hay que aprender a aferrarse a lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Sí. El ángel, como bien vos leíste, les recuerda a las mujeres, les dice: mujeres, recuerden lo que él dijo. Y ahí es que pudieron recordar y decir: ah, cierto que él dijo que iba a resucitar. Pero quiero mostrarte en esta historia, porque estaban los fariseos. Primero Jesús fue llevado ante Caifás, ¿sí? Después fue llevado ante Poncio Pilato, después ante Herodes, después volvió ante Poncio Pilato, quien lo termina... Se lava las manos, dice: yo no encuentro nada para culparlo, no encuentro motivo de darle muerte. Y ahí lo terminan matando. Pero estaban esos fariseos, el sumo sacerdote Caifás, y estaba todo su Sanedrín, y ellos estaban sospechando, ellos tenían más presente las palabras de Jesús que sus mismos discípulos. Sí. Y si tenés para leer ahí Mateo 27, no sé si tenés ahí preparado, del versículo 62 al 66, esto es lo que le piden. Qué interesante este texto, porque los fariseos le piden esto a Poncio Pilato.
Dice, es impactante esta historia. Te animo, si tenés Biblia ahí en tu casa, que puedas buscarla, del 27 al 62 en adelante. Dice, al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso, ordena usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense un guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Y es impresionante porque aun cuando Jesús resucitó, fueron estos mismos fariseos a pagarle a los soldados para decirle, no digan nada, digan ustedes que se durmieron, que no vieron ningún ángel. Después los mataron a todos por culpa de ellos. Pero aquí está el punto, Nerina. Los discípulos se habían olvidado las promesas de Jesús, pero esto dice la Biblia también, que hasta los demonios creen y tiemblan. Sí. Satanás está más presente de las promesas bíblicas A que veces que en la nosotros. misma iglesia. Y sí, Y- porque a veces nosotros pasamos un desánimo, un desaliento, Sí. Cualquier situación y ya creemos que esas promesas No, el enemigo sabe que nos va a ir bien. se evaporaron. Pero a sí. veces somos los hijos de Dios que desconfiamos de eso. Estos fariseos estaban pensando, este Jesús va a resucitar, por las dudas vayan a sellar la puerta, a poner ahí unos guardias romanos y si resucita que lo maten otra vez, pero querían arreglarlo de alguna manera y tenían mucha fe en sus palabras, una fe negativa, una fe, digamos, no es cuestión solamente de creer, porque en un momento la palabra dice, el que tiene fe tiene que creer que en él hay salvación, hay recursos, hay... Ahora, ellos tenían una fe negativa, ellos creían que era posible lo que Jesús dijo, pero lo rechazaban igual. Sabían que había poder en Dios, pero ellos lo querían rechazar. Y esta gente creía en la resurrección más que la misma iglesia. Los ángeles tuvieron que recordarle a las mujeres, después Jesús se aparece en el camino de Emaús a ciertos discípulos, después se aparece haciéndole un asadito a Pedro, le preparó el desayuno, un asadito, unos peces a la parrilla, Desayuno ahí. les y preparo. estaba transfigurado, es decir, ellos no podían reconocer, parecía un anciano y de golpe se dieron cuenta cuando partió el pan, dijo, caramba, este era Jesús, porque Jesús vino a recordarle sus promesas, que era verdad todo lo que él había prometido. Impresionante, yo me imagino a la gente un día sábado como hoy, después de que Jesús murió, no había resucitado aún, y estaban todos con esa decepción o esa frustración o pendientes. Es más, algunos de sus discípulos, dice, Pedro volvió a pescar en ese momento, ¿no? Los discípulos estaban pendientes de qué iba a pasar, pero no sabían, no había resucitado todavía. Tenían la frustración de que esas promesas que habían escuchado no sabía si iban a pasar o no iba a pasar. Debe haber sido un tiempo de expectativas, de muchas preguntas internas de ellos, los que caminaron 3 años con Jesús. Aparte las voces escuchadas alrededor, como las que leíamos recién en Mateo 27, que decían, no sea cosa que este engañador roben el cuerpo, se lleven a Jesús y después anden diciendo que resucitó. No, aseguremos el sepulcro, que no se roben el cuerpo. No vayan había muchas chismeríos, yo me imagino no había WhatsApp en ese tiempo, pero tiene que haber corrido la voz por todas las Sin calles dudas. de lo que estaba por suceder, ¿no? Y a veces en nuestra propia vida podemos tener muchas intrigas así, de las promesas de Dios, de la sanidad que necesitamos recibir de Dios, del mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin embargo, una de las cosas que me impacta es que cuando Jesús resucitó, donde Él se aparecía en los caminantes de Maús, dice que la presencia de Jesús al lado Se hacía que hacía notar. el corazón de ellos ardía, que donde estaba Jesús la gente quedaba impactada, ¿no? Dice que Jesús entra en medio donde ya estaban y era impresionante lo que sucedía. Donde está la presencia de Dios se percibe, se siente, no deja dudas, ¿no? ¿Te hago una última pregunta para Sí, terminar? vamos a terminar con esta pregunta. Bien, Adelante. yo quería hacerte una última pregunta. ¿De qué nos sirve hoy de que Jesús haya resucitado? Bueno, quizás, Nerina, hay mucha gente que nos mira y que dice, bueno, mi negocio no está bien en estos tiempos, es una Pascua muy diferente, Histórica me cuesta también. celebrar porque, claro, es histórica porque el mundo entero está en su casa. Un domingo de resurrección es un domingo que todas las iglesias católicas evangélicas están llenas
y en esta oportunidad tendremos conexiones online, pero digamos, no la participación física. Y todo es muy distinto, ¿no? Y mucha gente quizás está sufriendo y está así como los discípulos en el sábado, sin saber, con incertidumbre, sin saber qué va a pasar, pero la resurrección llega, ¿sí? La resurrección es real, es un hecho conciso que sucedió y sucedió por algo, por el poder del Espíritu Santo. Y esto es revelador porque dice la Biblia y en esto es quizás la fe que tenemos y es la aplicación práctica, la razón por la cual confiamos y nos sirve hoy creer en esto. Porque quizás hay gente que está diciendo, bueno, ¿de qué me sirve a mí la resurrección? Bueno, sos un hijo de Dios. Dios prometió cosas que va a cumplir. Y así como prometió que iba a resucitar y resucitó, y aún no podían creerlo, también Él promete que tenemos poder a nuestro favor. Y hay poder para bendecir tu vida, hay poder para milagros, hay poder para sostener tu economía, tu negocio, hay poder para sostener tu familia en este tiempo, hay poder de Dios disponible. Esto dice la Biblia en Efesios capítulo 1. 18 al 20 dice así: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Ese es el poder, es el Espíritu Santo, es el poder impresionante de Dios que hace milagros, Nerina. Y ese quizás es la aplicación más práctica, tangible y poderosa para hoy, ¿sí? Confiar, hemos creído en Dios y hemos confiado en que Él está de nuestro lado y que su poder está de nuestro lado. Así que yo quiero animar a todas las personas que nos están viendo a que apliquen la fe, a que crean en el Señor. En este tiempo puedan llenarse de paz, puedan llenarse de esperanza. Y si hay necesidad, que puedas experimentar un milagro. No le preguntes a Dios cómo. Hay gente que dice, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? No te preocupes en cómo, solamente confía, cree. Nadie podía pensar en cómo, porque no se había hecho antes. ¿Cómo alguien iba a resucitar por sí solo? Hubo muchas resurrecciones en el Antiguo Testamento, pero nadie había resucitado por sí mismo. Y aquí está el punto. Es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo poderoso. Él tiene fuerza para resucitar y levantó a Jesús de entre los muertos. Y ese mismo poder está disponible para nosotros hoy, porque confiamos en Dios. Solamente tenemos que creer que cualquier milagro es posible. Si estás enfermo, te vas a sanar. Si estás en quiebra, Dios va a hacer un milagro financiero. Si estás en un problema matrimonial, una crisis personal, si estás en depresión, en amargura, en tristeza, hay poder de Dios a tu favor y podés recibir un milagro hoy mismo. A mí me impacta esa palabra, nosotros sentimos la presencia de Dios aquí de una manera poderosa, pero me impacta esto. El mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos y lo resucitó, hoy está a favor tuyo y mío para un milagro. Ese mismo poder, si levantó a un muerto y lo resucitó a Jesús, ese mismo poder hoy está en favor de nosotros. Yo tengo expectativas grandes. Dios tiene cosas maravillosas para hacer. Y yo creo que este es un tiempo único también, donde nos llegan testimonios personales de gente que dice, pastor, no tenía este dinero en mi cuenta y apareció, y yo le doy gloria a Dios en el momento que más lo necesita. Tenía esta enfermedad y no encontraron nada en los estudios, es uno de los últimos testimonios que nos dieron. Desapareció este tumor, y la verdad que estas cosas son maravillosas. Cuando uno aplica fe, cuando uno cree, ese es el poder. Si resucitó a Jesús de entre los muertos, primero te resucitará en el día de la resurrección y segundo te va a dar vida abundante, poder para vivir ahora con milagros cuando lo necesites. Es cuestión de creer. Una sola cosa se preguntó Jesús y siempre se la preguntaban. Él decía, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Quizás esta es la incógnita del Señor, ¿no? Sí. Y lo que mueve a Dios es la fe. No, al Señor no lo mueven otras cosas. Lo que llama la atención de Dios es la fe. Por eso yo quiero animarte ahí del otro lado de la pantalla a que tengas fe por tu milagro, que tengas fe en el poder de Dios. Jesús no solamente quiere entrar a tu vida, a tu casa, sino que quiere aplicar ese poder a tu favor. Vamos a orar. Vamos a orar.
Señor Jesús, queremos orar por milagros, Rey. Sí, Señor. Y Señor, si hay alguien aquí que nos está viendo, Señor, y que está en aflicción, Señor, si hay alguien que nos está viendo y que está en preocupación, en amargura, en tristeza, en depresión, quizás está al borde de no soportar más una carga. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, junto con mi esposa, clamamos, Señor, haz milagros del otro lado de la pantalla. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero clamarte, Señor, por esa gente, Señor, que está en preocupación, por esas personas que están enfermas. Señor, en tu nombre creemos en tu poder. Señor, que en este tiempo que celebramos la Pascua, que recordamos tu poder, Señor, muchas personas sean sanas en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Señor, muchas personas reciban milagros financieros, reciban milagros de reconciliación. Señor, reciban sabiduría y estrategias para sus negocios. Sí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Espíritu Santo, te pedimos, Señor, tú eres, Señor, aquel que resucitó a Jesús. Señor, tú eres aquel que lo levantó de los muertos y estás a nuestro favor. Por eso te clamamos con fe, creyendo que en ti hay poder. Gracias, Señor. Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Padre. Amén y amén. Amén. Amén.